confianza tú y yo y te voy a contar algo que llevo haciendo mal durante un par de semanas y es lo siguiente. El título es Dicen que Dios es bueno. Y llevo semanas yo diciéndome a mí misma, Dios es muy bueno. Dios es bueno conmigo. No, espera, que llevo semanas creyéndome que Dios me ama un montón. ¿No veis el error? No, ¿verdad? Yo tampoco veía el error pensando esto. Entonces, antes de que me empieces a preguntar, Dana, ¿qué versión de la Biblia has empezado a leer? Te voy a dar un contexto de la historia que llevo viviendo estas 2 semanas y quiero que tú, pensando, encuentres el error en esta afirmación, ¿vale? Vamos allá, te cuento. Resulta que hay 2 cosas que me gustan mucho. Esto es para ponerte en contexto. 2 cosas. Una es llegar pronto a los sitios y la otra es el café. Y normalmente el café me ayuda a llegar pronto a los sitios, así que es perfecto, es un combo. ¿Qué pasa? Ahora resulta que estoy viviendo en Madrid. Yo toda mi vida he sido de pueblo y ahora me voy a una ciudad grande y resulta que en las ciudades grandes es súper complicado llegar a tiempo a los sitios. Yo no sé qué pasa en las ciudades grandes, qué le pasa a la gente, al tráfico, pero todo se lía. Entonces, ¿qué pasa? Que yo para ir de un sitio a otro, tengo que coger lo que se llama el metro, que no tiene nada de nuevo, es como un autobús debajo del suelo. Y el metro funciona como un autobús, cuando pasa, pasa, y cuando no pasa, no pasa. Viene cada tanto en tanto, ¿no? Entonces, llevo semanas bajando por las escaleras del metro y justo pasa el metro y se abren las puertas y yo entro como, wow, Dios, ¿cuánto me amas? Al siguiente día, otra racha, llevo bajando justo las escaleras con un montón de prisa pensando, ojalá no me toque esperar después de lo que me ha tocado correr esta mañana y se abren las puertas del metro. Y ahí estoy yo pensando, oh Dios, ¿cuánto me amas? Entonces, a los siguientes días, el domingo pasado, voy a la iglesia y alguien me dice, oye, ¿te gusta el capuchino? Y digo, pues no lo sé, nunca lo he probado. Y me dice, pues toma, este es para ti. Me dice, hoy he ido a comprar café y Dios me ha dicho que le comprara a otra persona y creo que esa persona eres tú. Me dice, ¿cómo te crees que me quedo? Encima ponía algo así como Starbucks o Starbucks, que sabes que es de calidad cuando no sabes escribirlo, ¿verdad? Así que ahí estoy yo pensando, wow, Dios me ama mucho. Y de repente, bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Has encontrado ya el error? ¿Has encontrado el error de mi afirmación? Porque hasta aquí a mí me costaba de verdad encontrarlo. No lo veía. Y Dios me empezó a hablar y me empezó a decir, oye, Dana, esto en la estación de metro, conversación yo con Dios. Me dice, ¿tú creerías que te amo igual si el metro llegara con retraso? Digo, no, a ver, viene con retraso muchas veces, no lo sé. Me dice, ¿crees que te amo igual si nadie te regalara nada de mi parte? No más café. No encima que no te dan café, encima que se te derrama el café que te preparas por las mañanas. ¿Te sigo amando igual? Me dice, y ya la cosa se estaba complicando, ¿no? Me dice, ¿creerías que yo soy bueno aun si las cosas se ponen feas? Entonces yo ahí dije, vale, creo que Dios quiere trabajar algo en mí, algo en mi manera de pensar. Entonces, el problema no es lo que creo. El problema tuyo no es lo que crees. El problema nuestro es si lo creemos a veces sí y a veces no. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con la ley de la gravedad. ¿Quién cree en la ley de la gravedad? ¿Todos?
¿Somos seguidores de la ley de la gravedad? ¿Creyentes? No lo sé. Yo creo en la ley de la gravedad y cuando voy caminando por la calle y veo una piedra, pues obviamente me aparto un poquito porque pienso, los dientes están caros hoy en día, ¿verdad? Vale. Pero imagínate que ahora me subo a un rascacielos, 4º piso y digo, ¡jo, qué bonitas las vistas! El amanecer, precioso. Oye, yo creo que esto se merece disfrutarlo con unos cacahuetes, una Coca-Cola, ¿no? Voy a bajar al súper a coger. ¿Qué pasaría? ¿Verdad que no tiene sentido creer en algo solo en ciertas situaciones? Y encima, no solo eso, sino que normalmente hay situaciones en las que deberías creer más en eso, ¿sí o no? Porque el peligro es mayor. Con la bondad de Dios es igual. No solo es que tengas que creer siempre, sino que en las circunstancias que más tentado estás a pensar que no, deberías creerlo. Entonces, vamos a los pasos prácticos. Y tú me dirás, ¿ya? No llevas ni 10 minutos. ¿Se ha terminado esto? No, hoy vamos a hacer algo diferente. Normalmente se empieza con una historia bíblica, ¿verdad? Cuando vas a compartir un mensaje, terminas con pasos prácticos. Hoy vamos a hacerlo al revés. Empezamos ya con los pasos prácticos, terminamos con una historia bíblica. ¿Te apuntas? ¿Estás conmigo? Vale. ¿Has tomado el café esta mañana? Te veo. Vale, va. Pues pasos prácticos. Quiero que esta semana practiques lo que me ha tocado practicar a mí. Y no solo esta semana, sino que de esta semana en adelante. Entonces, esta semana seguramente, siento decirte esto, pero van a pasar cosas que no sean tus favoritas. Que no digas, ¡jo, qué bien! Me tengo que duchar con el agua fría, porque se ha ido el agua caliente. ¿Sabes de qué situaciones te hablo, más o menos? De esas que nadie quiere experimentar. De esas que llegas al coche y se ha pinchado la rueda. Mal, ¿verdad? Mal. Vale, pues en esas circunstancias, durante esta semana, pon la mano en tu corazón, estos son tus deberes, y recuérdate, Dios me ama, Dios es bueno, su bondad y su amor no dependen de las circunstancias ni de lo que me está pasando. ¿Vale? Muy bien. El reto va a ser que no suene con ironía, porque normalmente cuando nos pasa algo malo, decir Dios es bueno, ¿verdad? El listo que viene a decirte, no te preocupes, Dios es bueno, y tú dices, cállate, ahora no me lo digas, ¿verdad? ¿A que suena ironía? ¿A que en esos momentos no te apetece escucharlo? Ese es el verdadero reto. ¿Por qué nos suena a ironía estas dos frases? Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Dios nos ama todo el tiempo. Todo el tiempo Dios nos ama. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande entre el amor de Dios y nuestro amor. Entre su bondad y nuestra bondad. Normalmente tú y yo hemos empezado a, digamos, entender el amor y la bondad de Dios según nuestras ideas, cómo lo hemos aprendido durante nuestra infancia, cómo lo vemos en el día a día, cómo lo vivimos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mira, a ver, nosotros entendemos el amor según esto. Y esto, ya que estamos, pues si a alguien le sirve, pues que lo use para su día a día. Si te gusta alguien, un consejo. A esa persona no le gustas si no te escribe buenos días, si no te escribe buenas noches. Es más, si no te contesta los mensajes que tú le escribes, seguramente a esa persona no le gusta, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Verdad? También decimos, si alguien te controla, eso no es amor, ¿verdad? Si hace esas cosas, eso no es amor. Todas estas cosas que estoy diciendo son verdad. Pero ¿qué pasa? Nosotros entendemos el amor de esta manera. El amor de Dios no funciona de esta manera. El amor de Dios no es según ocurre. No deja de ser
según no está pasando, ¿verdad? Nuestra mentalidad de amor romántico y todo eso es diferente, es totalmente diferente. Entonces, nuestro problema, que por cierto, paréntesis, hoy en día el amor romántico está un poco complicado. Habéis visto que un montón de parejas se están separando últimamente y encima hacen canciones, dicen vamos a ganar un dinerillo, ya que estamos, sacamos provecho de esta situación. No sé si lo habéis visto, ¿verdad? Vale, el amor del mundo está en crisis, el amor de Dios nunca está en crisis. Te digo algo, esta es la cosa, Dios no tiene amor. ¿Cómo? Dios es amor, ¿verdad? Entonces, si es verbo presente, continuo, si es nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. Si no tiene amor, significa que no me puede dar amor. Dios es amor. Sé que es un poco difícil de entender, pero vamos a ir mirándolo poco a poco. Entonces, tú y yo no podemos medir el amor de Dios y no sé tú, pero yo, por ejemplo, he sido de las que ha ido a campamentos de verano, estos campamentos que son como una isla entre año y año de escuela y dices, ay, encuentro a Dios hasta septiembre, adiós. Y vuelves y, ay, encuentro a Dios, ¿verdad? Entonces, los campamentos de verano para mí eran una oportunidad buenísima para encontrar de nuevo a Dios. ¿Y qué pasa? Llegaba y decía, vale, si alguien viene con una palabra, si alguien viene con algo de parte de Dios, significa que Él me quiere hablar, ¿verdad? Y empezaba a condicionar el amor de Dios según a lo que pasaba. Luego me hice grande, ya no hay campamentos, pero imagínate que sales a un llamado, ¿verdad? Y estás aquí adelante, rodeado de gente, porque ha sido una muy buena prédica, entonces ha sido un muy buen llamado. ¿Qué pasa? Sale mucha gente, estás ahí esperando y oran por todos, tú ahí mirando el reloj, como bueno, esperamos. Se está yendo la gente, te quedas tú solo ahí, ¿qué está pasando? ¿No te empieza a venir una duda de, Dios, estoy aquí? Que salió el primero y me voy a ir el último, ya te vale, es que siempre... ¿No te sale esa dudilla de donde a Dios le importo o no le importo? Nos pasa por eso, porque hemos aprendido a condicionar el amor de Dios según las circunstancias. Entonces, tenemos que aprender algo, la diferencia entre favor y amor. Tú sabes, el favor de Dios está en ciertas personas, en ciertas circunstancias. Por ejemplo, la Biblia dice que José tenía el favor de Dios cuando trabajaba en la casa de Potifar, ¿verdad? Pero el amor de Dios no es el favor de Dios. El amor de Dios está en toda circunstancia, derramándose sobre toda persona. Jamás deja de ser. Entonces, yo, por interés, a veces me he ido a forums de apologética, que son estos lugares donde va mucha gente no creyente a hacer preguntas a personas que creen en Dios. Solo por interés, por saber qué se preguntaba la gente. ¿Cuál crees que es la pregunta que siempre sale? De esta que dice, otra vez. ¿Tú sabes cuál es? Número 1, existencia de Dios. Y número 2, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Y número 2, bueno, no número 2, es la misma pregunta, pero dada la vuelta, hoy en día la gente mucho se pregunta, si Dios es bueno, entonces ¿por qué no me permite hacer esto? Siempre ha sido la misma duda, la del ser humano. Desde el Génesis, el diablo ha querido que el hombre dude de la bondad de Dios. Desde el principio de los tiempos. ¿Sabes qué? El diablo está tremendamente interesado hoy en día, ahora mismo, de que tú dudes de la bondad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque
Él sabe perfectamente que si tú dudas de la bondad de Dios, no vas a confiar en Él. Y si no confías en Él, tienes dos opciones. O número 1, tu corazón se aleja poco a poco. O número 2, no haces su voluntad. ¿Verdad? Que es un poco parecido también a la actitud del hermano mayor en la historia del hijo pródigo. Sí, yo me quedo en casa, pero mi corazón está alejado, porque no creo que mi padre sea totalmente bueno si no me está dando lo que yo quiero. ¿Sí o no? Entonces, ¿tú seguirías a alguien en quien no confías? Mira, hace unas semanas una amiga mía, más que amiga, es una mentora, imagínate. Una mentora me dice, oye, ¿te vienes a hacer senderismo a la montaña? Y yo, sí, me encanta la naturaleza, vamos. Me dice, vale, el jueves te recojo. Yo ahí con mi mochilita, me voy a la naturaleza, qué guay, día libre. Entonces me voy a la naturaleza y todo era súper bonito, de verdad. Empezamos por al lado del río, un caminito precioso, y de repente íbamos con más amigos y dicen, ¡ahí! Es perfecto, es ese lugar. Yo no sé qué empieza a pasar, pero todos salen del camino y empiezan a meterse entre arbustos, a subir unas rocas. Yo no entendía nada. Ese día yo pensaba que me moría. Terminé sin un pantalón menos porque acabó lleno de agujeros. Y luego entendí que a lo que a mis amigos les gusta hacer son retos, que es subir una montaña por donde no hay camino. Y eso no me habían avisado. Pero yo terminé en la cima, ¿sabes por qué? Porque confiaba en ellos. Si a mí me dicen de antes, oye, vamos a subir una montaña por donde nunca jamás nadie ha ido, ¿te apuntas? Invita a mi otro amigo, conmigo no cuentes, ¿verdad? Solo sigues a alguien si confías en él. Entonces, una iglesia que duda de la bondad de Dios es una iglesia que no va a tomar riesgos. Y de esas iglesias el diablo está muy bien, muy a gusto con ellas. Es casi lo que se llama un partnership, es como casi una colaboración de amigos. Una iglesia, esto tiene que meterse aquí adentro. Una iglesia que no toma riesgos no es una iglesia que duda del poder de Dios. Es una iglesia que duda de su bondad. Porque, mira, me fui a Bethel, que es como una escuela donde es súper conocida por los milagros que ocurren. Y fue una época en mi vida en la que dije, Dios, yo necesito de verdad ver a un Dios real. Estoy cansada de un Dios del papel. Si eres real, yo quiero ver lo que haces. Me fui a la otra punta del mundo porque dije, lo que haga falta para ver eso. Y resulta que era un lugar que la gente estaba loquísima, que la gente daba todo por Jesús. Ocurrían un montón de milagros y tuve la oportunidad de aprender ciertas cosas. Y tú sabes que en ese lugar de milagros, conocido por todo eso, no trabajaron nunca en mí el creer que Dios era todopoderoso. Escucha, te estoy hablando de una escuela de milagros, donde veías piernas crecer, donde veías que el dinero que necesitabas para pagar el alquiler llegaba al último momento y te sobraba para ir a comer. Te estoy hablando de riesgos de verdad. Nunca trabajaron en mí el creer que Dios era todopoderoso. Oye, yo creo que Dios es todopoderoso. Paréntesis. Pero trabajaron en mí el creer que Dios es bueno. Y para mí esa es la base, porque mira, imagínate que un ciego entra por esa puerta acompañado por otra persona con el palo, ¿verdad? No sé cómo se llama, seguro tiene un nombre, y se sienta aquí. Y tú estás al lado pensando, un ciego, de esos que salen en la Biblia. Madre mía, sigue habiéndolos hoy en día. Resulta que sí. Y estás ahí sentado y dices,
Me han enseñado a preguntarme qué haría Jesús, pero Jesús era otra época. Seguro que han orado por él un montón de veces. ¿Voy? Espera. ¿Y si Dios quiere enseñarle algo con su ceguera? ¿Y si Dios no quiere sanarle ahora? ¿Y si quiere sanarle dentro de unos meses? En un congreso, en algo que sea alucinante. Y esos pequeños pensamientos revelan en ti no que no creas que Dios es todopoderoso, sino que no crees que Dios es 100% bueno. Eso te da a entender qué es lo que realmente estás creyendo. Entonces, hoy en día, ¿cómo definimos la falta de fe? Falta de fe la definimos como no creer en Dios, ¿verdad? Muy bien. Como no creer en un Dios de poder. Y yo creo que esa es una definición preciosa. Yo creo que si el enemigo tuviera Instagram, hasta lo postea en su perfil, porque dice, qué bonito, estos cristianitos. Pues yo creo que la falta de fe no es solo que no creas en un Dios todopoderoso, sino es que creas en un Dios que no es 100% bueno. Para mí eso es falta de fe. Entonces, por eso es que ahora mismo te cuesta ir al banco, decir, voy a sacar 100 euros y voy a dárselos a esta persona que está en necesidad. ¿Sabes? Porque tú no crees, digamos, tú sí crees que Dios es poderoso, que Dios podría proveerte, ¿verdad? Pero en el fondo de ti piensas, estos 100 euros se van. Esas cosas de que ocurren milagros financieros solo pasan con ONGs americanas en otros países. O no lo voy a hacer porque es que como no he escuchado la voz de Dios claramente diciéndome, dale 100 euros a Venganito. Oye, como Dios no me lo ha dicho, ¿y si luego Él no me lo devuelve? ¿Verdad? ¿O crees que Dios solo te va a proveer si estás bajo mínimos? Si no hay otra, solo Dios es cuando viene a salvarte, como venga, a lo Pedro, solo cuando me estoy ahogando. ¿Sí o no? Ese es un Dios de servicios sociales. ¿Desde cuándo tu Dios son los servicios sociales? ¿Desde cuándo Él solo te ayuda cuando estás en las últimas, muriéndote, arrastrándote? ¿Tú crees en un Dios bueno? Yo creo en un Dios bueno. Creo en un Dios todopoderoso. Pero al final del día, ¿quién quiere seguir? ¿A alguien todopoderoso que no es bueno? La prueba es Thanos. La prueba es cualquier villano de cualquier película de superhéroes. El tío ahí que en el fondo sabes que quiere todo el poder para sí mismo. ¿Verdad? Nadie nos gusta el malo en ese tipo de películas. Nadie diría, yo apoyo a este. Y si lo haces, luego ven a hablar conmigo porque tenemos un problema. Pero la cosa es que a veces vemos así a Dios como el gran todopoderoso que quiere toda la gloria para Él, quiere mi servicio por los siglos de los siglos, que esté en el suelo y que reciba todas las canciones que se puedan componer en el mundo. ¿Verdad? Nadie quiere seguir a alguien todopoderoso si no es bueno. Por eso es importante que creas que Dios es bueno. Manuel me comentó, porque le pregunté, ¿no? Me dijo, oye, ¿te quieres venir a compartir algo? Y digo, ¿de qué estáis hablando en la iglesia? ¿O qué estás sintiendo para este tiempo que entra? ¿Cuál es la palabra? Y me dijo algo así, como que sentía que de compartir en esta etapa sobre el ministerio de Jesús, sobre cómo la iglesia tiene que ser una iglesia centrada en Jesús, ¿no? En las buenas nuevas para los pobres, hacer lo que Él hacía, en sanar a los quebrantados de corazón. ¡Qué pasada! Me encanta esa visión y esa misión. Yo quiero unirme aunque esté a kilómetros de distancia. Pero la realidad es que no podemos comprometernos en eso, en esa visión y en esa misión
si no creemos que Dios es 100% bueno. Si no creemos que Dios quiere que las personas dejen de sufrir porque Él es misericordioso, nos va a costar unirnos a esa misión. ¿Tienes Biblia? Vale. No sé si te va a dar tiempo a hacer esto porque lo voy a decir muy rápido. Muy rápido. ¿Ves qué rápido hablo? En Apocalipsis 21:4, para los más veloces, bien, para los no tantos, voy ya nombrando el versículo que dice: Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Aquí Juan está hablando de una visión que tiene de la Nueva Jerusalén, de lo que nos vamos a encontrar cuando nuestros días en esta tierra acaben. Pero tú sabes que Dios diseñó y su plan para su reino es que sea un lugar sin llanto, sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte. ¿Tú sabes por qué hizo eso? No lo hizo porque dijo, vale, si quiero que toda esta gente me sirva por el resto de sus días, tengo que idear un lugar tan especial, tan deseable, que quieran hacerlo. ¿Sabes que no lo hizo como anzuelo? Lo hizo porque esa es su voluntad, porque ese es su corazón y su naturaleza, porque a Dios no le gusta ni el llanto, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la tristeza, ni la muerte. ¿Lo crees? Qué bueno que habrá un día en el que lo elimine definitivamente. Estamos todos ansiando ese día, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, esas cosas están. Esas cosas duelen. Y hay cosas que podemos evitar, hay cosas que no. Y cuando tú y yo oramos, Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, deberíamos tener en mente cuál es la voluntad de Dios. No más llanto, no más dolor, no más tristeza, no más muerte. Y tú me dirás, Dana, sí, pero sigue ocurriendo, sí, sigue ocurriendo. Que de verdad que sí que hay cosas que no podemos evitar. Pero ¿qué pasa con las que sí? Con las que sí podemos evitar. Podemos hacer que haya gente que pase menos frío, menos calor, menos soledad, ¿verdad? Menos dolor físico en el alma. Entonces, ¿tú te animas a hacer la voluntad de Dios en esta tierra como en el cielo? Mira, una de mis mayores motivaciones cuando pasa algo malo, que normalmente cuando pasa algo malo te quedan pocas motivaciones, todo hay que decirlo, pero una de las poquitas motivaciones que me quedan cuando pasan cosas malas es pensar, hay que hacer que el enemigo pague por esto. Él tiene que pagar el doble. Dios es bueno. Yo he sido llamada a deshacer las obras del enemigo. No en mi guarda, no más. No mientras yo esté de guardia. Yo quiero que si él hace algo y viene en mi contra, yo voy en su contra, pero con el doble de mis hermanos. Que nos unamos todos en esta misión. Entonces, ¿sabes qué dice David? En uno de sus salmos dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. No en la tierra de los que murieron y ahora están vivos otra vez. No habla de esa bondad, no habla de ese paraíso, de ese mundo ideal que todos imaginamos. Habla de la tierra en la que tú y yo estamos. Hubiera yo desmayado, me hubiera quedado sin fuerzas, sin ánimo, si no hubiera creído en un Dios bueno, que tiene planes para mí y para los de mi alrededor. Entonces, no desmayes, aguanta, haz como David,
sigue creyendo. Pero a todo esto, iglesia, yo no sé en qué punto está cada uno, pero a mí me frustran muchas cosas, como a ti seguramente. Ahora mismo estoy trabajando en una asociación que trabaja con mujeres que son víctimas de trata por explotación sexual, que están en riesgo de exclusión social, en prostitución. Situaciones súper feas. Escuchas historias que dices, somos malos los seres humanos. Necesitamos a Dios. Pero a todo esto, como asociación, resulta que necesitábamos voluntarios. Porque había mujeres que venían de Europa del Este o que venían de Asia, no hablábamos sus idiomas o venían, yo qué sé, de otras partes donde el español no lo hablaban. Entonces necesitábamos voluntarios que hicieran traducción. O simplemente voluntarios que nos acompañaran porque hay sitios peligrosos, hay sitios donde se mueven mafias y necesitamos ir más de uno y más de dos. Entonces pensamos, ya está, vamos a las iglesias de alrededor y vamos a pedir voluntarios, ¿verdad? Entonces vamos a esas iglesias. ¿Tú sabes qué nos decían? Ellos creían que Dios era bueno. Ellos creían que Dios era todopoderoso. Pero ¿sabes qué nos decían? Mira, esa no es nuestra carga. Y ahora mismo es que haciendo eso no nos vemos como iglesia. Esos temas, no. ¡Wow! Y entonces yo me preguntaba, ¿de verdad han entendido la bondad de Dios? Te hablo de iglesias de 400 miembros. O sea, no hay ni uno, me estás diciendo, ni una persona que se comprometa a cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. ¡Buah! ¿Tienes la Biblia? ¿La sigues teniendo en tus manos? Lucas 7:47. Te voy poniendo en contexto. Es la historia en la que Jesús está hablando sobre la mujer que derrama el perfume y le está hablando a otra persona que está en la sala y le dice en Lucas 7:47, dice, ella, hablando de la mujer, me demostró mucho amor porque se le perdonó mucho. A los que se les perdona poco, poco amor demuestran. Te lo leo otra vez porque parece un trabalenguas. Ella me demostró mucho amor porque se le perdonó mucho. A los que se les perdona poco, poco amor demuestran. Ahora yo pensaba, ¿me estás diciendo, Dios, que si yo quiero demostrarte mucho amor, tengo que pecar mucho? Y luego me tienes que perdonar mucho. Pero no es tanto eso. No consiste tanto en tu lista de pecados, porque yo he conocido a grandes hombres que no han tenido la lista más larga del siglo de pecados, que han amado a Dios con locura. Pero se trata de esto. A quien mucho se le perdona, entiende mucho la bondad de Dios y su misericordia. ¿Sí o no? Entonces, no hace falta que tú peques muchísimo. Tú puedes entender la bondad y el amor de Dios, su misericordia, solo con que recuerdes el momento de la cruz. Solo con que recuerdes que el Hijo de Dios y Dios mismo dieron todo en ese momento. Que tú no le debes nada a Dios. Que Dios no te debe nada a ti. Tú le debes todo a Dios. No hace falta que salgas ahí afuera a cometer todos los pecados del mundo. Pero los que entienden bien la bondad de Dios sirven muy bien. Porque dicen, ¿quién soy yo para ir con exigencias a Dios cuando le debo todo? ¿Es mi amigo? Sí, Dios es mi amigo, qué gran honor, pero también fue mi Señor antes que todo. Entonces, la gente que dice, yo no tengo empatía,
La empatía se trabaja, creo. Que alguien me corrija si me equivoco. Yo me puedo equivocar, ¿eh? Creo que la empatía se trabaja. Que ponerte en los zapatos de alguien es tan fácil como decir, me quito los míos y me pongo en los suyos. Entonces, ¿tú quieres tener empatía por los pobres? Tengo una idea para ti. ¿Por qué no ayunas durante 3 días? Sin comida, sin ducha, sin calefacción. Complicado en invierno. ¿Dejamos el reto para verano? No, pero tú te das cuenta de la idea que yo... ¿Tú quieres tener empatía por alguien? Pues de verdad, de verdad, de verdad. Podrías ponerte en sus zapatos si tú quisieras. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Tú quieres tener empatía por las viudas? ¿Verdad? Jesús, el ministerio de Jesús era para pobres, para viudas. Habla de un montón de personas. Vale, tengo otra idea. He pensado en esta especialmente para ti. Las próximas Navidades, que acaban de pasar estas, las próximas Navidades te vas a una gran ciudad, a una habitación de hotel. Tú me dices, no tengo para pagar una habitación de hotel. Habla conmigo. Yo tampoco tengo, pero algo haremos. Entonces, tú te vas a una gran ciudad el 24, 25, 26 de diciembre, ¿vale? Alquilas una habitación y te la pasas ahí. ¿Sabes cómo vas a entender a las viudas? ¿Y por qué te digo que te vayas a una gran ciudad y no aquí a una cabañita en medio del monte? Porque vas a sentir lo que se siente cuando alrededor todo es risitas, todo el mundo pasándoselo bien, todo el mundo unido, familias, qué bonito. Y en tu habitación hay soledad y silencio. Solo se sabe cómo sufre alguien cuando tú lo sufres. ¿Sí o no? ¿Quieres coger carga por la gente? Tienes la oportunidad de hacerlo. Solo si tú quieres. Entonces, Dios llora con los que lloran, es su promesa. ¿Quieres ser consolado? Llora. Es necesario, es bueno. Pero Dios también quiere personas que lloren con Él por lo que Él llora. Tú sabes que hay situaciones que a Dios le rompen el corazón. ¿Dónde están aquellos que dicen, yo voy a llorar con Dios por esto? Yo creo que es a esas personas a las que Dios les da estrategia para acabar con esas cosas. Lo he visto, conozco historias, pero no te quiero aburrir. Si no, lo dejamos para otro día y ya está. Entonces, mi reto es, ¿y si dejáramos de juzgar? Si Dios es confiable y empezáramos a ser personas confiables para Dios, en las que pudiera decir, mira, este tema me duele, te lo entrego, ¿vas a hacer algo al respecto? ¿Te imaginas? ¿Qué sería de la tierra? Yo creo que un lugar menos oscuro, seguro. Entonces, la cosecha es mucha, los obreros son pocos. ¿Con quién crees que quiere contar Dios? Pues como te he prometido, vamos al texto, a la historia de la Biblia, porque te he dicho que eso sería para acabar y así es como vamos a terminar. Para no hacerlo muy largo te voy a contar, vamos a leer solo un cachito de la historia y el resto te lo dejo a ti para casa. ¿Hecho? ¿Cuántos deberes, no? Ni que fuera esto del cuarto de la ESO, el instituto. No me vais a volver a invitar. Bueno, entonces la historia la narran como el peor crimen de la historia después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Entonces, la historia que te voy a contar está en Jueces. Si tú has más o menos Jueces en la Biblia, pues desde que sale el pueblo de Egipto hasta Jueces, dice la Biblia que es el peor crimen que sucedió. Un crimen horrendo, horripilante. Por eso, de verdad, que no te lo quiero ni leer hoy, porque es desagradable y se nos pone a todos muy mal cuerpo. Y no puede ser. Entonces,
Te dejo que te lo leas tú. Coge agallas cuando vayas a leer el texto. Y no me hagas preguntas porque de esas historias son de las que no quieres ni hablar. Entonces, lo que yo sí te voy a leer está en Jueces 20. Y vamos a empezar en Jueces 20, 17. Como te he dicho, acaba de ocurrir, contexto, un crimen horripilante. Todo el pueblo de Israel conoce la historia. Y las tribus dicen, hay que hacer algo al respecto. Eso que tú y yo estábamos hablando ahora, el diablo tiene que pagar por eso. Pues ellos decían, el enemigo tiene que pagar por lo que acaba de hacer. Entonces, se juntan todas las tribus menos la de Benjamín, porque en ese momento las personas que habían cometido el crimen se entiende que son parte de la tribu de Benjamín, no quieren pedir perdón, no quieren reconocer nada. Entonces se juntan todas estas tribus contra la chiquitita. La chiquitita, ¿vale? Leemos. Jueces 20, 17. Dice, Israel a su vez tenía 400.000 soldados con experiencia en la guerra, armados con espadas, sin contar a los guerreros de Benjamín. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? El Señor contestó, Judá debe ir primero. ¿Quién debe ir primero? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Correcto. Seguimos. Versículo 19. Entonces los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibeá. Después avanzaron hacia Gibeá para atacar a los hombres de Benjamín. Pero los guerreros de Benjamín, que estaban defendiendo la ciudad, salieron y mataron ese día 22.000 israelitas en el campo de batalla. ¿Cuántos? ¿Qué eran? Guerreros israelitas. Correcto. Espera, ¿no me acabas de decir antes que Dios había dicho que fueran los de la tribu de Judá? Extraño. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 22. Sin embargo, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior. Pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche. Le habían preguntado al Señor, ¿debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Y el Señor había dicho, salgan a pelear contra ellos. Ya que el versículo dice salgan, yo digo salgan a los levitas, a los de la tribu de Leví. Te digo una cosa, es muy fácil cuando estás leyendo estas historias ir rápido. Pero párate a pensar que estas personas aún tenían salpicadura de sangre de su hermano caído en la batalla y los chorretones de lágrima aún brillaban en sus rostros. Acaban de perder una gran batalla. Cuando Dios les había dicho, Judá va primero, sí, id. Algo no ha ido bien, pero deciden llorar en la presencia de Dios, volver a preguntarle, ¿vamos? Y dice Dios, id. Entonces seguimos leyendo. Así que, versículo 24, al día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín. Pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18.000 israelitas, todos ellos expertos en el uso de la espada. Paremos. Mueren muchos más y encima expertos. ¿La cosa se está poniendo fea? No. Lo siguiente. ¿Tú qué crees que hacen? Porque qué buen momento para dudar de la bondad de Dios. Cuando Él te ha dicho, ve, he ido, me matan. Me vuelve a decir que vuelva a ir, vuelvo a ir, me matan. Vamos a seguir leyendo. Versículo 26. Entonces,
Todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días el arca del pacto de Dios estaba en Betel y el sacerdote era Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor: ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? El Señor dijo: vayan, mañana se los entregaré. Acabas de escuchar a Dios 2 veces decirte algo y no ha ido bien la cosa. ¿Irías tú ahora a la batalla? Cuando te vuelve a decir ve. Qué fácil es decir sí, iríamos cuando no esté en la situación, ¿verdad? Pero me sorprende esta historia, lo que hacen estos guerreros. Número 1, lloran. Y me parece que es lo que hay que hacer en estas circunstancias. Hay que pararse y hay que llorar. Pero luego hay que decirle: Dios, ¿y ahora qué? Nuestra mayor tentación en estas circunstancias es cambiar nuestra teología, lo que pienso de Dios. Quizá Dios no sana hoy en día, quizá Dios no es tan bueno. Quizá es que Él ha hecho algo malo y por eso se lo ha ganado, que le pase eso. Empiezo a cambiar la teología. No. Dios es quien es, aunque la circunstancia sea diferente. Entonces tu reto es, cuando algo no ocurre como querías que ocurriera, ve a tu habitación, cierra la puerta, llora y pregúntale: Dios, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Ese es nuestro mayor reto. Y eso es con lo que me gustaría que te quedaras hoy. ¿Es Dios bueno? Dicen que es bueno, pero pasan cosas malas. ¿Es Dios bueno? Vamos a ponernos de pie. Yo quiero orar por ti y por mí, porque también lo necesito. Quiero orar contigo. Y quiero que terminemos cantando esta canción o intentando cantar. Porque ¿no te pasa que a veces es como que hay situaciones en que la voz se te rompe un poquillo? Que duele tanto que ni sale la voz. Pues intentamos y hasta donde salga. Pero no vamos a dejar de creer en nuestro corazón en la bondad de Dios. Porque si no vamos a desmayar, como David. Hubiese yo desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Verás la bondad de Dios. Entonces...